Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra porción del libro de Números, esta porción que se llama Balac. Estamos en el capítulo 22 a partir del versículo 13. Habíamos visto que el rey Balac le envió mensajeros a el mago o el profeta Bilam para pues que viniera hacia él a maldecir al pueblo de Israel. Bilam consulta a Dios, más bien Dios se le revela en un sueño de noche y pues le dice que no puede ir, no puede maldecir al pueblo porque es un pueblo bendito. Hasta ahí nos quedamos y continuamos ahora en nuestra quinta lectura. Dice: y se levantó Bilam por la mañana y les dijo a los ministros de Balac: id hacia vuestra tierra, es decir, regresen, pues se rehusó Dios de darme permiso para ir con vosotros. Lo que se resalta de esta afirmación es la soberbia de Balac, porque no les dice en realidad lo que Dios le dijo, que no puede maldecir al pueblo, que no puede ir con ellos, que es un pueblo bendito, sino les dice no puede ir con vosotros, como diciendo el rango que ustedes tienen no es suficiente para mi honor. ¿Así lo entienden? Bueno, así se los transmitió Bilam y así lo entienden los ministros. Dice el verso 14, y se levantaron los ministros de Moab y vinieron hacia Balac y le dijeron: se rehúsa Bilam ir con nosotros. Y volvió nuevamente Balac a enviar ministros más numerosos y honorables que estos, es decir, con un cargo más elevado. Diciendo Balac: bueno, si se niega a venir con estos, pues vamos a enviar más y mejores, para que no se niegue, para que pueda venir. Dice entonces verso 16, y llegaron hacia Bilam y dijeron a él: así ha dicho Balac, hijo de Zippor, no ahora te prives de ir hacia mí, pues te honraré en gran manera, y todo lo que digas a mí haré. Anda, por favor, ahora a maldecir para mí al pueblo este. Es decir, te puedo dar más honra, quiere decir más honorarios, más dinero. Si lo que te ofrecí la primera vez, bueno, te puedo dar más, no te preocupes por el dinero. Dice el verso 18, y respondió Bilam y dijo a los siervos de Balac: aun si otorgare a mí Balac la plenitud de su casa de plata y oro, no podría sobrepasar a las palabras de Dios, mi Dios todopoderoso, para hacer alguna cosa pequeña o grande. Aprendemos de aquí lo ávido y codicioso que era Bilam, porque le dijeron: te aumentamos tus honorarios, lo que pides normalmente te lo aumentamos, pero él ya mencionó el palacio completo, la casa completa de Bilam, aun si estuviera lleno de oro, de plata, todo el tesoro real lo está pidiendo. Decimos lo ávido que es, lo avaricioso que es este Bilam. Dice entonces, y claro, él reconoce que no puede hacer nada si no se lo autoriza Dios. Dice el verso 19, y ahora permaneced por favor acá también vosotros esta noche, y sabré que volverá Dios a hablar conmigo. Sabré que volverá a hablar Dios conmigo. Dios se le había dicho que no. Hay otros textos que nos dicen que Dios no es hombre como para que se arrepienta. Dios dice y hace. ¿Para qué entonces? A ver si me da tantito la oportunidad, a ver si sí se puede, a ver si cambia de parecer. Seguimos leyendo y ahorita explicamos. Dice, verso 20, y vino la palabra del Todopoderoso a Bilam de noche, y dijo a él: si para llamar a ti han venido los hombres, levántate, ve con ellos, pero únicamente a la palabra que hablaré hacia ti, eso harás. Y se levantó Bilam en la mañana, y ensilló a su burra, y se fue con los ministros de Moab, y se encendió la ira del Todopoderoso porque iba con él. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Primero le dice que no, luego que sí, y se enoja ahora porque va. Entonces, decíamos, Dios no es un hombre para que cambie de parecer o se arrepienta de algo o actúe sin que nosotros entendamos. Todo lo hace con un motivo, con una razón. Vamos a ir analizando. Dios le dice que no puede ir a maldecir al pueblo. No puede ir con ellos, con esos hombres. No puede maldecir al pueblo porque es un pueblo bendito. Pero entendemos que Dios dotó al hombre también de libre albedrío.
y por el camino que el hombre quiere andar, desde arriba lo ayudan, ya sea para bien o para mal. ¿Por qué si ya Dios le había dicho que no, les dice a los ministros de Moab, les da como esperanza? A ver qué me dice. Si él fuera una persona recta, una persona buena, hubiera dicho, Dios ya me dijo que no y punto, no hay más que discutir. Pero entonces, ¿para qué les da esperanza? De quédense a ver qué me dice ahora. Vemos la avaricia de Balaam. Esto queda resaltado a todas luces. Entonces dice Dios, bueno, tanto es tu afán, tanto te empeñas por ir, ve con ellos. Pero vamos a resaltar algo. Hay un vocablo que en español ciertamente no se aprecia mucho, pero en hebreo el vocablo itam quiere decir con ellos, pero no con la misma intención. Por ejemplo, cuando viajamos en el transporte público vamos con un montón de personas, pero no todos vamos hacia el mismo lugar o con la misma intención. Algunos irán a trabajar, otros a la escuela, otros de paseo, etc. Entonces, el vocablo itam es con ellos, no con las mismas intenciones. Así es como le dice Dios en el verso 20, que se le aparece en el sueño y dice, itam, ve con ellos, acompáñalos, dales un consejo, pero no con la misma intención. Sin embargo, en el verso 21, vemos también esto, que dice, fue con ellos. Aquí el verbo está escrito imam. Imam también es con ellos, pero ya con la misma intención, con la misma idea que ellos tienen. Aquí dice entonces que Bilam se levantó con ese deseo de maldecir al pueblo, con el mismo vil que venían, el pensamiento erróneo que venían los ministros de Moab, de maldecir, de destruir, de acabar con el pueblo. Con ese mismo pensamiento y sentimiento se levantó Bilam para ir con ellos. Ahora también vemos esta parte. Una persona soberbia realmente no es muy dispuesto a hacer cosas por sí mismo. Tiene a otros que las hagan por él. Vamos a leer que incluso tiene dos muchachitos, dos sirvientes. ¿Por qué no permitió a sus sirvientes que ensillaran su burro? No, dice, él se levanta en la mañana y él mismo lo hace. Se nota en la presteza, en la agilidad de cómo uno hace las cosas, la intención que tiene para ir a hacer las cosas. ¿Por qué se levanta tan pronto, tan animoso Bilam? Porque quiere ir a maldecir al pueblo. Por eso es que nuestro Dios se enoja ante esta actitud de él, de querer destruir, de querer ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice, verso 22, se encendió la ira del Todopoderoso porque iba él y se paró un ángel de Dios en el camino para obstruirle a él, y él estaba montado sobre su burra y dos muchachos suyos con él. Vemos, dice que un ángel se para firme en el camino para obstruirle. Aprendemos que hay ángeles que le ponen trabas a uno para no caer en el error, pero también aprendemos que si uno se enterca, ni esos ángeles le hacen entender. Seguimos leyendo. Y vio la burra al ángel de Dios parado firme en el camino y su espada desenvainada en su mano. Y se desvió la burra del camino y fue por el campo, y castigó Bilam a la burra para desviarla hacia el camino. Vemos aquí que Dios le dio a los animales la posibilidad de ver entes metafísicos o seres celestiales, ya que los animales actúan por instinto, no tienen ese entendimiento. Por lo tanto, tal asombrosa experiencia no les afectaría mentalmente como a un ser humano. Dice el verso 24, y se paró el ángel de Dios en un sendero de los viñedos, cercado de acá y cercado de allá. Y vio la burra al ángel de Dios, y se apretujó contra el muro, y apretó al pie de Bilam hacia el muro, y volvió Bilam a castigarla. Y volvió el ángel de Dios a cruzarse, y se paró en un lugar estrecho, en el cual no había camino para desviarse a derecha o izquierda. Y vio la burra al ángel de Dios, y se echó debajo de Bilam, y se encendió la ira de Bilam, y castigó a la burra con el palo. Vemos que en 3 ocasiones el ángel se para, quiere evitar el paso de Balaam, pero la burra que lo ve al ángel
astutamente cuando es un lugar abierto, pues se aparta del camino, se va hacia el campo. Cuando solamente hay un lugar por donde pasar, dice, pues apretuja el pie de Bilam. Y en la tercera, que están los dos, no se puede ir hacia ningún lado, la burra opta por echarse nada más. Pero en las tres ocasiones vemos que Bilam no razona, no piensa. Y ahorita vamos a explicar más esta parte. Dice el verso 28, y abrió Dios a la boca de la burra y dijo a Bilam, ¿qué hice a ti que me has golpeado estas tres ocasiones? Abrió Dios la boca de la burra, porque entendemos que el que un animal hable es un hecho milagroso, es algo sorprendente. Sin embargo, vamos a ver que Bilam está tan encolerizado, está tan encerrado en su soberbia, en su vanidad, en su ego, que pues no va a dar importancia a este hecho. Dice el verso 29, y respondió Bilam a la burra, pues te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, pues ahora mismo te hubiera matado. En realidad el que se avergonzaba a sí mismo era Bilam. ¿Cómo es posible? Pretendes ir hacia una nación para destruirla con tu boca, pero no puedes matar a una burra porque no tienes espada. ¿Te das cuenta lo ilógico de tu razonamiento? Decimos, frente a los ministros de Moab, pues Bilam es el que se está poniendo en vergüenza. Verso 30, y dijo la burra a Bilam, ¿acaso no soy yo tu burra que has montado sobre mí desde que estás hasta el día este? ¿Acaso he acostumbrado a hacerlo así para ti? Y dijo, no. La burra le presenta su razonamiento. Si yo no acostumbro a ser así, si no acostumbro portarme así o tratarte así, ¿no te da a pensar que hay algo más de fondo? ¿No crees que es por otras cuestiones? Tendrías que haber reflexionado de que se trata de un mensaje del cielo por causa de algo incorrecto contigo. Algo estás haciendo mal. Date cuenta de las señales que Dios te está mandando. De aquí aprendemos que a veces Dios manda mensajes de advertencia a través de obstáculos que tienen por propósito indicarnos que hay algo que está mal con nosotros. Cuanto más raro e insólito es el obstáculo, más evidente es el sello celestial del mensaje que nos quiere enderezar. En esos casos la persona debe intentar, conforme a sus posibilidades se lo permitan, descifrar el mensaje y cambiar el rumbo del camino incorrecto por el que iba y no entercarse como Bilam en ir por él. Dice el verso 31. Y descubrió Dios a los ojos de Bilam, y vio al ángel de Dios parado en el camino y a su espada desenvainada en su mano, y se arrodilló y se posternó a su rostro. Es decir, ahora que ya pudo ver al ángel, ahora sí reconoce que es una señal del cielo, que algo le está diciendo Dios. Verso 32. Y dijo a él el ángel de Dios, ¿por qué has golpeado a tu burra estas tres ocasiones? He aquí, yo salí para obstruirte, pues se torció el camino contra mí. Se torció, se distorsionó. Decíamos, lo que Dios le había encomendado de ir con ellos como para dar un consejo nada más, pero él se entusiasmó, él lo hizo con otra intención. Por eso dice, se torció tu camino hacia mí. No te mantuviste en lo que debías haber hecho. Dice el verso 33. Bueno, comentamos un poco más de esto. A veces el exagerado entusiasmo es la prueba mayor que la persona no va por el buen camino. Dice el verso 33. Y me vio la burra y se desvió de ante mí estas tres ocasiones. Quizás, si no fuera que se hubiese desviado de ante mí, que ahora también a ti te hubiese matado y a ella hubiera dejado con vida. También a ti nos da a entender que el ángel mató a la burra a final de cuentas. La tuvo que matar porque, imagínense, de estar presentes ahí los ministros de Moab y los siervos de Bilam, el escuchar a un animal hablar, decimos, es algo impactante, no es algo común. Entonces, hubieran tomado este animalito, y que también ve ángeles, este animalito, lo hubieran tomado como un objeto de idolatría. Y pues
Nuestro Dios no quiere eso. Entonces tuvo que matarla este ángel. Dice el verso 34. Y dijo Bilam al ángel de Dios: he pecado, pues no sabía que tú estabas parado a mi encuentro en el camino. ¿Por qué le dice he pecado si no sabía que el ángel estaba ahí? Precisamente el no reconocer las señales de aviso, el no entender que los obstáculos son puestos por Dios, ese es el pecado. El no reconocer que hay algo malo que estás haciendo. Y le dice Bilam: y ahora, si es malo en tus ojos, retornaré a mí. ¿Por qué le dice esta parte en tus ojos? Nuevamente Bilam está haciendo como muestra de su soberbia. Porque él le puede decir al ángel: bueno, Dios me dijo que fuera, pero tú, un ángel, me estás diciendo que no vaya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por eso le enfatiza esto. Si es malo en tus ojos, retornaré a mí. ¿Cuál es la respuesta del ángel? Verso 35. Y dijo el ángel de Dios a Bilam: ve con los hombres, pero solamente a la palabra la cual hablaré hacia ti, eso hablarás. Nuevamente le dice: puedes ir, ya que tanto te empecinas por hacerlo, puedes ir, pero únicamente las palabras que Dios ponga en tu boca, esas son las que vas a hablar. Ni pretendas ir con otras intenciones, con otros planes, nada. Dice: y fue Bilam con los ministros de Balac, y escuchó Balac que vino Bilam, y salió a su encuentro hacia la ciudad de Moab, que está sobre la frontera de Arnón, la cual está en el extremo de la frontera. Es decir, salió a recibirlo con honores reales, con gran fanfarria, lo salió a recibir. Y dijo Balac a Bilam: ¿acaso no he enviado hacia ti para llamar a ti? ¿Por qué no has venido hacia mí? ¿Acaso realmente no podría honrarte? Y dijo Bilam a Balac: he aquí, he venido hacia ti ahora. ¿Acaso podré hablar cosa alguna? La palabra, la cual ponga el Todopoderoso en mi boca, eso hablaré. Le está diciendo Balac: yo te puedo honrar, lo que quieras, te lo voy a pagar, no hay problema. Yo te puedo dar grandes cantidades, lo que tú pidas. Pero Bilam le advierte a Balac: solamente voy a poder hablar lo que me diga Dios. Incluso él, decimos, este hombre codicioso y perverso, también él reconoce que únicamente hablamos por voluntad de Dios y decimos lo que es voluntad de Dios. Hasta aquí concluimos con nuestra quinta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Paso a vosotros.